¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en el canal de JR. Día de partido, día donde ya sabéis que podemos grabar en esta parte del lateral este, esta parte del nuevo edificio. Ya sabéis, desde mayo no conseguíamos entrar aquí para poder grabar todas las novedades que ha habido en el interior del Bernabéu, hasta incluso en la parte del lateral este, y vamos a analizar todo, vamos a intentar meternos por los sitios totalmente habitables donde podamos sacar imágenes para que lo veáis vosotros mismos. Por cierto, ¿qué decía Marca? ¿Qué decía Marca? ¿Qué decía Marca? Que no iba a haber aficionados en esa grada. Otra temporada con lona. Pues mirad lo que tenemos aquí. ¿Esto qué son, dibujos? Que no son dibujos. Que son personas, son aficionados. Aficionados que vienen muchos del Betis también, por supuesto, ya sabéis. El Real Madrid y el Betis son totalmente amigos, son hermanos. Y en el día de hoy vamos a vivir un partidazo. Y ahí vemos toda la grada baja del lateral oeste totalmente operativa. Totalmente operativa. Después de después de muchísimo tiempo. Y después de muchísimos años. Vamos, tampoco muchos años, pero muchísimo tiempo. La vemos por fin totalmente operativa. Mirad toda la parte también de el futuro Sky Bar arriba en la Castellana. Ahí lo que decíamos. Toda esa estructura que se ha levantado ahora en verano, donde vemos ahora mismo la mayoría de la construcción, toda esa estructura que tenemos ahí y que en un futuro será el bar, y que ahí vemos cómo va creciendo. Día de partido ha crecido más o menos por la mitad. Ahí vemos en la parte de la derecha cómo tiene que seguir creciendo. Vemos esas vigas totalmente circulares por la parte superior y vemos que aún falta un poquillo por completar esa estructura del Sky Bar. Ahí tenemos a la izquierda toda la estructura del futuro Sky Bar, donde vemos ya todos los travesaños totalmente puestos y instalados. Vemos esos andamios que han colocado, esas plataformas, porque los días de partido tienen que llevarse la mayoría de la maquinaria. Entonces las plataformas que crean así como estos andamios las ponen para suplir la maquinaria que se tienen que llevar a su correspondiente delegación. Ahí tenemos todos los palcos. Vimos el último día que podíamos acceder aquí al Santiago Bernabéu. Vimos cómo estaban colocando e instalando todos estos palcos en los antiguos palcos rectangulares, donde ya sabéis que están todos en obras, no han llegado a tiempo, y que tenemos hoy en día todos estos tapados. Ya sabéis que nos van a hacer unos palcos tremendos aquí en el interior del Santiago Bernabéu para que nos podamos tomar mojitos, cervezas y todo lo que queramos. Pero lo atractivo y lo interesante va a estar aquí arriba. Bueno, sobre todo ahí. Eso va a ser lo atractivo. Cuando estés sentado y veas el partido tomándote algo. Eso va a ser lo realmente atractivo. También tenemos imágenes de esta ampliación que han hecho en el tercer y cuarto anfiteatro por la parte de la esquina de la torre D de decimocuarta, donde hemos visto crecer este murito, en el que yo creo que ya a partir de aquí ya no veremos más, porque obviamente ahí vemos cómo hormigonaron, cómo han creado ese murito de ladrillos. Y como hemos visto también, estamos justo debajo de las tubulares, que ya sabéis, esa viga corona que por la parte del lateral este están tumbadas. Es decir, la visual no se engaña, estamos totalmente debajo de las tubulares. Ya sabéis que las tubulares, vamos a hacer el ejemplo, las tubulares allí son totalmente rectas. Bueno, hacen forma de pirámide, pero una pirámide totalmente recta. Y aquí arriba, en el lateral este, están inclinadas las tubulares, las pirámides, están torcidas. Pero simplemente por el mero hecho de que la estructura en este lado es así, nada más y nada menos. Vemos todas las riostras del lateral este, vemos que todavía falta ese pedazo de beso por cumplirse, por hacerse en esta parte de las vigas superiores. Ahí vemos que falta todo esto de aquí. Hasta que no completen las inferiores y las tubulares, no podrán hacerse ese beso. Mira, tenemos el fondo, ahí al fondo el dron, ahí en la parte de la grúa torre, ahí está. Y me hace gracia lo de la grada oeste, porque lo dice el periódico Marca y no pasa nada. Es decir, como es el periódico Marca y tiene toda la repercusión que tiene, no pasa nada. Pero yo, por ejemplo, digo tullido en un vídeo y ya se me viene todo el mundo encima. Por favor, tullido es una palabra totalmente viable y está en el diccionario de la lengua española, y no es totalmente ni ofensivo ni se hace con el fin de arremeter a nadie. Simplemente, y quien me conozca sabe lo que hay. Pero mirad cómo los aficionados están totalmente sentados. Por favor, hay que informarse antes de decir nada, y si no, se pide perdón. También, dejándonos ya de movidas,
Mirad cómo tenemos todo el atractivo del futuro Skybar en la esquina de la Torre A, donde sabéis que hace muchísimo tiempo que no conseguíamos ver toda esta parte de aquí, ese Skybar en la parte de la Torre A, donde han ido completando ese acero colaborante, donde vemos que la estructura a día de hoy es más grande, ha evolucionado sobre todo en esta parte. Ya sabéis que es una de las esquinas más retrasadas, sí, falta todavía muchísimo, sobre todo en esa esquina. Ya sabéis que esa de allí y la de la Torre C empezaron a colocar los aislantes, sobre todo en esta esquina de la Torre C, y me imagino que dentro de poquito empezaremos ya a ver grandes avances en la esquina de la Torre D, a ver que empiezan a salir los cuadros, pero bueno, esto no importa. Bueno, pues vamos a ver lo interesante y lo bueno. Vamos a acercarnos por los entresijos de todo el lateral este, donde ya sabéis que no se pueden sacar casi nunca imágenes. Mira, madre mía, está todo vallado, está todo vallado. Vamos a acercarnos por aquí, sin que nos digan nada, obviamente, pero vamos a acercarnos por aquí. Hola, a ver si podemos sacar imágenes. Y vemos que han habilitado este torreón, donde antes no estaba habilitado. Vemos que... Mira, aquí podemos ver algo, y es que claramente todo está patas arriba aquí en el lateral este, donde vemos un montón de palets de ladrillos, y prácticamente aquí tenemos el murito, donde empezaron a colocar esa parte del muro. Ese muro está en construcción, el que tenemos en nuestra derecha, y mirad dónde estamos, madre mía, chaval. Estoy mirando lo que también no me digan nada, sobre todo las redes azules que tenemos de protección, donde ya sabéis que van a colocar ese acero colaborante para colocar posteriormente ese suelo. Y es que, madre mía, chaval, todas estas imágenes totalmente en exclusiva aquí en el canal de JR in the Night. Brutal, brutal, brutal. Vamos a acercarnos por aquí, porque todo esto es nuevo, antes no estaba operativo ni habilitado. Así que, ojito, porque estamos entrando en un sitio donde todo esto es nuevo, falta muchísimo, es que está prácticamente igual que cuando lo dejamos. Todo impregnado, ese elemento intumescente. Creo que me ha salido bien, pero... Brutal. Brutal in the night. Siguen creando muros, siguen creando construcciones. Guau, chaval. Lleno de plataformas, por supuesto. Y esto puede ser considerablemente uno de los halls más grandes que pueda haber aquí en el nuevo edificio, porque es súper ancho y súper medianamente pues grande, Todo esto de aquí es súper grande. Va, seguimos. Estoy todo solo aquí, estoy todo solo. No hay nadie. La gente no accede por aquí, no sé por qué, pero bueno. Mira, para que veáis, esta parte del torreón no está habilitada todavía. Esta ya sí que no. Buah, esto me imagino que será todo para los bares, restaurantes, todos las casetas que pongan aquí de comida. Todo lo que vemos es que no está habilitado todavía, no está operativo. Y es que esto no me suena a mí haberlo visto antes, Esto antes estaba todo cerrado. Mirad todas las tuberías, pedazo de tuberías que han puesto aquí en la parte interna, Pedazo de troncholes que acaban de poner. Todos los conductos, aquí los tubos verdes. Y aquí tenemos toda la parte también. Esta es muy pequeña, esta me imagino que será un tipo pasillo, ¿no? O algo de eso. Esto será un pasillo donde la gente podrá pasar de un lado a otro. Joder, pero es que todo lo que queda, tío. Todo lo que queda, macho. Y que parece mentira, con todo el tiempo que llevamos grabando. Y que, joder, sí, se han ceñido a trabajar, a hacer las estructuras internas, a colocar los tubos, tanto de calefacción, tubos de desagüe y demás, de agua, pero ojito, Vámonos para el otro lado, a seguir grabando, porque mirad lo que tenemos justo delante de nosotros. Tenemos ya la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro aquí en la parte del gallinero. En el lateral tenemos ya visiblemente todo esto más opaco. ¿Por qué? Porque han colocado muchas de las láminas de grava prefabricada en esta parte del lateral donde vamos a seguir andando hacia la derecha. Vemos ahí la plataforma que construyen para la prensa, este canal que ponen aquí a los periodistas, donde transmiten y locutan el partido. Y vamos a ir andando poco a poco porque podemos ver claramente todas las eslingas, todos los materiales que necesitan para colocar todas las láminas de grava prefabricada, y que aún así vemos muchos huecos todavía. Y que... ¡Hostia, que me caí! ¡Hola! Este jalón.
y que vemos que prácticamente todavía, bueno, aquí tenemos cámaras, puede ser que sean del fuera de juego. Bueno, aquí tenemos toda la parte que vemos que faltan muchos, todavía tenemos muchos huecos, eso significa que todavía faltan muchas láminas de grada prefabricada por colocar. Vamos a asomarnos un poquillo por aquí. Aquí es donde podíamos bajar y ahora mirad, no podemos ver nada, no podemos ver nada, está todo vallado ya. En esta parte de aquí me imagino que estarán las obras a full. Bueno, no sé si seguís al Real Madrid en la cuenta de Instagram, pero mirad lo que acaba de subir. Todos los vestuarios al completo, mirad. Tenemos todos los vestuarios, voy a quitar las notificaciones porque si no... Madre mía, voy a subir un segundo, a ver, vamos a... ahí está. Ahí están los vestuarios del Real Madrid ya oficialmente listos. Qué bonitos, qué bonitos, por favor. Con la publicidad, por supuesto, de la vida. Ahí tenemos las bicicletas, todo totalmente operativo y habilitado. Todas las perchas, los asientos de cada jugador, de los fisios, los jacuzzis. Buah. Madre mía. También tenemos toda la parte de las escaleras, esos tramos de escaleras que han colocado, que han instalado. Ahí tenemos uno, aquí tenemos otro, solo para el tema de los accesos a la nueva grada, este pedazo de nueva grada donde ya sabéis, bueno, no sabemos exactamente dónde van a colocar la parte de la prensa, pero ya sabéis que la parte de la prensa está aquí, esos toldos de la prensa están aquí, y luego me imagino con la nueva grada lo subirán, al igual que han subido, a ver si me acerco, a ver si lo vemos desde aquí. Han subido el nuevo tiro de cámara, vamos a ver si... ahí está, aquí está. Lo han subido del primer anfiteatro al segundo anfiteatro, aquí lo tenemos. Tenemos dos palitroques de las cámaras, tiro de cámara en la parte central, aquí en el lateral este. Hay mucha seguridad, hay que tener cuidado por si nos echan la bronca. Pero, bueno, esas piezas amarillas, ¿cuándo las van a quitar? La gran pregunta, decidme aquí en el chat, ponedme un comentario, ¿cuándo crees que lo van a quitar? ¿Al final de la obra? ¿Mañana? ¿Dentro de un rato? ¿Ya las tenían que haber quitado? Decídmelo, comentádmelo en los comentarios para saber vuestra opinión. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir analizando todo lo que estamos andando ahora mismo, donde seguimos pasando por el Torreón. Bueno, mira, está Maribel ahí. Todo el Torreón, en este caso Torreón Sur, donde el otro antes hemos estado allí, y ahora estamos en la parte sur, justo al lado de la Torre A, donde vamos a subir un poco la mirada. Estamos jugándonos la vida, porque es así, es la vida, para ver todo lo que está pasando por aquí. Qué menos que un like, ¿no, amigos? Qué menos que un like, porque veáis cómo está quedando todo. Guau, por favor. Todas las tuberías, toda la parte nueva que están haciendo, esas costillas, estas son las costillas del Clásic Bernabéu, ¿os acordáis? El Clásic Bernabéu por la parte del lateral este, en Padre Damián. Estas son las costillas, sí, la puedes tocar, la puedo tocar ahora mismo, mira, para que veas que la puedo tocar. Hostia, que me he manchado. Uf, qué asco. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo me lavo las manos? Y aquí tenemos también parte del Torreón, donde en unos lados está operativo y en otros no está operativo. Vamos a bajar y vamos a sacar todas las partes, toda la parte de Padre Damián, donde hoy podemos aprovechar y ver que es de día para analizar todo. Vamos a ver qué cambios. Madre mía, estoy flipando, tío. Y con el vértigo que tengo, no sé si puedo asomarme, Ostras, cómo ha cambiado todo, Cómo ha cambiado todo, chaval. Cómo ha cambiado todo. Ahí tenemos los armarios de las lamas que van subiendo y parece que no se las han podido llevar. Y ahí están, descansando. Este es el nuevo acceso. Este pasillito es el nuevo acceso del palco de honor, que han modificado la entrada. Y ahí vemos también la entrada de los autobuses totalmente operativa. Ya están totalmente operativas. Ahí dentro están los camiones de prensa, los autobuses de ambos equipos, tanto del Real Madrid y del equipo visitante. Y donde vemos toda esta parte de la placita, de futura placita de Sagrados Corazones. Ya sabéis que todo esto en un futuro va a estar verde, lleno de arbolitos, lleno de fuentes, lleno de niños disfrutando, viendo los vídeos de JR in the Nights. Vamos a sumarnos por esta parte de aquí, donde vemos que también han habilitado estas escaleras, donde antes no estaban habilitadas. Vemos que han colocado también los pasamanos, totalmente operativo. Tenía que haberlo sacado desde fuera, porque desde allí se ve mucho mejor, muchísimo mejor. Estoy ahora mismo que digo, ¿me caigo o no me caigo?
Ay, como no falten los Toy Toy. Muchas grúas, mucho material. Ya sabéis que esta zona no la solemos ver, no la podemos analizar. ¿Por qué? Porque desde fuera no se puede grabar y no podemos colarnos, amigos. Tenemos muchísimo material. Espero que os guste este vídeo. Ya sabéis, no soy experto en las obras, solamente quiero proyectar estas imágenes para que lo veáis desde todos los lados. Ya estéis en Australia, en Honduras, en Mongolia, da igual donde estéis, quiero que simplemente veáis estas imágenes y luego ya analicéis, porque yo obviamente no soy ni ingeniero, ni soy periodista, ni soy nada de nada. Simplemente soy un usuario que graba aquí en las obras solo para todos vosotros, y que simplemente espero que le deis un pedazo de like. Ahí tenemos más travesaños. ¿Más travesaños para dónde, JR? Estos travesaños que van a la parte de la viga corona, toda esta parte de la viga corona, donde una vez que colocan los cordones superiores, colocan las tubulares, luego entre medias tienen que colocar también estas piezas blancas enormes, porque son enormes, parece que no, pero son enormes, son como 5 o 6 veces un JR. Y donde vemos también escaleritas. Faltan muchas cosas por colocar, muchísimas cosas que hacer, y lo veremos aquí en el canal de JR. Todo lo que podamos sacar sin colarnos en ningún lado, lo sacaremos. Qué bonito, los torreones tan blancos como nuestros corazones. Hemos bajado un nivel para ver si me da menos vértigo, pero igualmente te caes. Madre mía, ¿qué hago? Seguimos, prácticamente todo ya es simétrico. Vamos a ver toda esta parte de aquí, que creo que no la hemos visto. Aquí nos asomamos para que veáis todo lo que está pasando por aquí. Nos asomamos. Y seguimos, ahora mismo estamos por los vomitorios 405, está todo esto vallado. Antes no estaba vallado, antes cuando podíamos acceder a los partidos, las últimas jornadas de liga, y está todo vallado, ya sabéis que está todo el Santiago Bernabéu por los interiores, totalmente en obras, así que hay que tener paciencia. Vamos aquí a la parte del nuevo tiro de cámara para que veáis cómo han arreglado todo esto. Estamos al lado de la cámara, estoy flipando in the night, estoy flipando, puedo hablar perfectamente con él, pero no le voy a molestar, está haciendo su trabajo. No voy a molestarle porque está ahora mismo haciendo su trabajo, pero para que veáis, han subido el tiro de cámara. Antes estaba ahí debajo, justo ahí debajo, y todo esto es totalmente nuevo. ¡Qué vértigo! Pero si está a punto de caerse. Como se suelte un tornillo se cae. Por favor, tío, por favor, un poquito de cuidado. Y para que veáis, os hagáis una idea, cómo va quedando toda la piel envolvente del Santiago Bernabéu, esos soportes verticales que han ido colocando, todo esto que va a rodear por aquí, el Santiago Bernabéu, que en un futuro pase por aquí, por estos torreones, podrá ver toda esta parte totalmente tapada, no se verá el exterior para nada, todo tapado con las lamas. Guau. Bueno, de estas preciosas vistas me despido en el vídeo de hoy, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras del Real Madrid Castilla y femenino, y nos vemos muy pronto. Chao. ¡A la Madrid!